Si una ecuación diferencial de la forma m multiplicado por diferencial de x más función n multiplicado por diferencial de y igual a 0 no es exacta, pero somos capaces de somos capaces de multiplicar a toda la ecuación por un cierto factor f de xy a toda la ecuación que sí que la convierta en exacta, si somos capaces, decía, de encontrar cierto factor que haga que esta expresión sí que es exacta, al factor que nosotros hemos añadido le llamaríamos factor de integración. Si existe el factor de integración, no tiene por qué ser único, puede haber muchos. Y encontrar los factores de integración puede ser desde muy sencillo hasta, en general, bastante más complicado. No obstante, tenemos ciertas pistas o ciertos elementos que a mí me permiten calcular con cierta facilidad el factor de integración que yo estoy buscando. Estamos partiendo de una ecuación que no era exacta, una ecuación diferencial que no era exacta. Es decir, que cuando nosotros habríamos comprobado si la derivada de la m con respecto a la y era igual que la derivada de la n con respecto a la x, habíamos encontrado que eran diferentes, habíamos concluido que no era exacta, tenemos dos expresiones ya, esas derivadas, con las que vamos a hacer ahora mismo ciertos cálculos. Por comodidad, a la derivada de la m con respecto a la y le voy a llamar m sub x para, m sub y, para facilitar un poco de alguna manera la notación, y a la derivada de la n con respecto a la x la voy a llamar n sub x para que me sea un poco más fácil. Podemos afirmar que sí, la diferencia de ambas, es decir, no son iguales, la diferencia no es cero, mi menos nx dividido entre la expresión n, si esta expresión es solamente función de x, es decir, no contiene y's, si es solo función de x, a la que voy a poner un nombre, le vamos a llamar p de x, entonces un factor de integración que dependerá solo de la x, le calcularemos como e elevado a la integral de p de x por diferencial de x. Este será el factor por el que multiplicaremos a toda la ecuación y se convertirá en una que sí es exacta. Si esto no sucede, pero al restar, en orden contrario ahora, nx menos mi y dividirlo entre la expresión m, si lo que encontramos es que esto solamente es función de y, es decir, que es una función a la que puedo llamar q, que tiene como única variable la y, ha desaparecido la x, entonces el factor de integración va a depender solamente de y, el factor de integración que estoy buscando sería e elevado a la integral de la función que acabo de calcular con respecto a la y, q de y, multiplicado por diferencial de y. Este sería mi factor de integración. De no suceder eso, todavía podemos intentarlo con la expresión m sub i, es decir, la derivada de la m con respecto a la y menos la derivada de la n con respecto a la x, las mismas derivadas que hemos estado restando antes, pero ahora dividido entre n multiplicado por y, esto no es un subíndice, esto no es una derivada, es el producto de n por y menos m por x. Si esta expresión es función del producto, si esta es una función del producto de x por y, podemos todavía encontrar, y a la que voy a llamar, pues por ejemplo, g de xy, g de z, para que no haya ninguna dificultad, todavía podemos encontrar un factor de integración de la forma, pues por ejemplo, h de z, que sería e elevado a la integral de g de z por diferencial de ese producto, por diferencial de z. Y con eso ya tendríamos un factor de integración en ciertos casos. Si no son válidos ninguno de ellos, habrá que buscar otro método para resolver la ecuación. No es
sencillo encontrar el factor de integración que la convierta en exacta.